Hola, ¿qué tal? Aquí en el tema 36 veremos pacientes con necesidades especiales. Bueno, en este tema tocaremos desde las diversas discapacidades intelectuales hasta auditivas, visuales e incluso pacientes que dependen de equipos electromédicos desde su casa. Lo que nos recomienda es que no nos distraigamos con el equipo. Lo primordial es que estabilicemos a nuestro paciente y sobre todo le demos la confianza. Que enfoquémonos siempre a la necesidad y la emergencia por la cual nos llamaron. Una discapacidad intelectual se desarrolla en dos, lo que es el desarrollo y la intelectual. En el desarrollo, esta se da cuando el paciente o el bebé está dentro del vientre de la madre, desde cómo se va desarrollando el embarazo. Dos, el factor en el que la madre procreó al bebé, si la paciente es adicta, el bebé va a tener una complicación posterior. Algún grado de disfunción o alteración que presente mi paciente, incluyendo trastornos intelectuales, auditivos o visuales. En cambio, una discapacidad intelectual es el paciente que trata de adaptarse al entorno. Su desarrollo no es tan normal, socialmente es más letargado, son más callados. El trastorno ligero es la lentitud para entender el vocabulario limitado, comportamiento inmaduro en comparación con sus semejantes. No es lo mismo que hablemos con un paciente que es aparentemente normal a alguien que tiene una discapacidad. No nos va a entender, por eso hay que ser muy pacientes con este tipo de cliente. Desde el hablar, tratarlo y sobre todo que gane nuestra confianza. Más bien nosotros ganarnos la confianza del paciente. Si es severo, puede haber incapacidad para cuidar de sí mismo, en comunicación, entender y en responder. Por ello nos recomienda mucho que siempre estemos interactuando con el familiar o quien se hace cargo de este tipo de pacientes, porque ya tienen una confianza con ellos, entonces la comunicación y el tratamiento va a ser más eficaz. Confiemos en el paciente y en los miembros de la familia para obtener información. Ellos son los que realmente conviven diariamente con él. Entonces sabe qué le gusta, qué le disgusta, el tono de voz o cómo me tengo que yo comunicar con el paciente. Puede tener una dificultad para ajustarse al cambio o la modalidad de la rutina. Recordemos que no a nadie nos agrada que nos lleguen, nos toquen sin interactuar o presentarnos, sin ganarnos la confianza del paciente. Los pacientes con discapacidad intelectual son susceptibles a la misma enfermedad que otros pacientes. ¿A qué se refiere esto? Que también pueden tener patologías como diabetes, hipertensión y estas enfermedades que están a la orden del día. Trastorno del espectro autista. Tenemos diferente clasificación de pacientes autistas. El trastorno del desarrollo caracterizado por alteración de la interacción social. Estos pacientes son más comunes, son retraídos, son demasiado herméticos, tienen problemas de conducta graves. Algunos confunden este tipo de padecimiento con pacientes agresivos o pacientes psiquiátricos. Actividades motoras repetitivas. Suelen tener siempre objetos en la mano y cuidar, siempre están en su entorno, en lo que le llamamos en su mundo o su burbuja el paciente. La alteración del lenguaje verbal y no verbal. Hay pacientes que pueden platicar y dialogar, y hay pacientes que no tienen el lenguaje del habla. Pueden ser hipo o hipersensibles al estímulo sensorial. Amplio espectro de la discapacidad. Los pacientes tienen dificultad para usar o comprender medios no verbales de comunicación. Se desempeñan mejor con instrucciones simples de un solo paso. Hay que darles indicaciones breves y esperar que el paciente capte lo que se le está diciendo. Afecta 5 veces más a los hombres que a las mujeres según las estadísticas. Confíe en los padres o cuidadores para que nos den información, y como son pacientes que dependen de una persona, hay que confiar y platicar siempre con su cuidador en qué podemos ayudar o cómo puedo interactuar con este tipo de pacientes. Pacientes con síndrome de Down. Alteración cromosómica genética durante el desarrollo fetal. Recuerden que tenemos 23 pares de cromosomas. Aquí hay una alteración en el cromosoma 21, se triplica y por eso
se presenta este tipo de lesión. Da como anormalidades físicas, pueden ser desde el tamaño de las manos, de los pies. Su cara son pacientes que tienen características muy definidas. Sus ojos son almendrados y hacia arriba, como jaladitos. Sus orejas son pequeñas, su nariz es un poquito plana, también su occipucio es plano, la lengua demasiado grande, su cuello es acortado. Entonces son características que podemos distinguir de un paciente con síndrome de Down. El riesgo incrementado de complicaciones médicas. El 40% puede tener trastornos cardíacos, así como problemas auditivos y visuales. La intubación en este caso de pacientes, por lo que les menciono, que su lengua es demasiado grande, la cavidad se reduce, igual su cuello es demasiado más corto. Entonces son pacientes que se nos va a complicar tratar su vía aérea. La ventilación con mascarilla puede constituir un reto al ventilar y que nosotros podamos tener una apertura viable del paciente. Es posible que se requiera una maniobra de tracción mandibular o vía aérea nasofaringea. Siempre tener alternativas de una vía aérea avanzada. El manejo de convulsiones es igual que otro paciente. Vamos a esperar que pase la convulsión y ponerlo en posición de reposo. La articulación aclantoaxial es inestable en aproximadamente el 15% de los pacientes. Recuerden que esta articulación está en las primeras dos vértebras y esto puede ocasionar grandes lesiones si mi paciente presenta un traumatismo de impacto. Interacción con el paciente. ¿Cómo los voy a tratar o cómo voy a tratar de mejorar o darle un tratamiento adecuado a mi paciente? Es normal sentirse incómodo. Vamos a sentir el rechazo. Tal vez el paciente no quiera cooperar, no quiera hablar conmigo, no quiera comunicarse. Entonces siempre nos vamos a presentar. Me voy a presentar yo, mis compañeros y quiénes somos para que él empiece a tomar confianza hacia mi persona. Lo vamos a abordar de una forma tranquila, amistosa, que él me vea tranquilo, que no vea que no me vea en una forma agresiva. Le voy a explicar qué le voy a hacer. Siempre cada movimiento o cada intervención que le haga, se lo voy a hacer de su conocimiento, tanto él como a su familiar. Me voy a mover de manera lenta. Hay pacientes que sienten la agresión al momento de acercarnos o tocarlos. Hay que interactuar amablemente. Busque signos de temor y reduzca la ansiedad. Es un paciente que tengo que entrar en su entorno de confort. No voy a ser un agente agresor o que lo ponga en una inestabilidad emocional. Establezca la confianza y la comunicación tanto con el paciente como su familiar o persona allegada que esté al pendiente de él. Una lesión cerebral. En los pacientes con una lesión cerebral previa pueden dificultarse el tratamiento. Hable con el paciente y con la familia. Establezca lo que es considerado normal para el paciente. Siempre nosotros queremos llevar un protocolo con pacientes normales, pero sin embargo una lesión cerebral pone en riesgo la vida del paciente. Desde que tenga alterado el estado mental por X lesión, explique los procedimientos al paciente y tranquilícelo. Platiquemos y hay que hacer énfasis en lo que le voy a hacer y cómo lo voy a tratar para que mi paciente yo obtenga la confianza del paciente y pueda darle un tratamiento adecuado. La alteración visual, posibles causas, puede ser desde el nacimiento, algún accidente, alguna patología como la diabetes, rango de grado de alteración visual. Aquí mi paciente tiene la pérdida de la visión periférica o de la visión central. Otros pueden distinguir la luz o la oscuridad y identificar formas generales. ¿Cómo voy a hacer esto? Al momento de acercarme, voy a ver si mi paciente tiene algún dispositivo que le ayude a comunicarse con el entorno. Puede ser difícil de reconocer porque hay pacientes que no cuentan con un bastón o con algo que me indique que es ciego hasta que tengo la interacción con él. Vamos a interactuar con el paciente. Hágale saber qué es usted, qué ha llegado, cómo me llamo y hablarle claro a mi paciente. No rápido, sino hacer pausas para que el paciente pueda captar lo que le estoy diciendo.
me voy a presentar, igual voy a presentar a mi equipo. Recupere cualquier auxiliar visual y déselo a su paciente. Si al momento del accidente mi paciente perdió el bastón, se lo voy a acercar para que tenga la confianza y se pueda mover en caso de que ponga en riesgo la vida del paciente. El paciente puede sentirse vulnerable y desorientado. Hay que explicarle qué pasó, dónde está y cómo se encuentra. Describa la situación y el entorno del paciente. Consideraciones de transporte. Lleve un bastón o una caminadora en caso de usarse. Siempre hay que transportar a mi paciente con los dispositivos que él necesita para sentirse seguro. Haga los arreglos para el cuidado o el acompañamiento del animal de servicio. En caso de pacientes que tengan un lazarillo o un perro, hay que transportarlo junto con él. Los pacientes deben ser guiados con cuidado, no hay que jalarlos, no hay que aventarlos o como nosotros llevamos una vida cotidiana, caminamos rápido y el paciente se queda a un lado y realmente recuerden que está desorientado y no saben qué pasó. Avísele de los obstáculos en el camino. Si hay escalones, cuántos escalones, a cuántos pasos. Y el paciente siempre que puede tomarnos de nuestro hombro o del brazo para darle la seguridad y siempre hablarle claramente qué se encuentra delante, qué hay al lado, en qué entorno está, si está en la calle, si lo vamos a transportar, si lo voy a subir a la ambulancia, informarle todo eso que el paciente no puede visualizar. Alteraciones auditivas. Los problemas pueden estar en el rango de pérdida auditiva ligera a sordera. Muchas personas mayores tienen alguna pérdida auditiva. Recordando en la etapa geriátrica, empiezan a perder la audición. Formas comunes de pérdida auditiva, ya sea por edad, por alguna lesión o por nacimiento. Pistas de que la persona puede tener dificultad auditiva. Muchos suelen usar aparato en el oído. En caso de pacientes con problemas auditivos y visuales, su bastón es diferente. Tienen una terminación en rojo porque indica que tampoco escucha el paciente. No ve y no escucha. Comunicación con un paciente con alteración auditiva. Recordamos que el paciente posiblemente aprenda a leer nuestros labios, por eso vamos a hacer énfasis en cada palabra. Actualmente ya se cuenta mucho con lenguas de señas mexicanas. Bueno, en el caso de México, cada país o cada estado varía en cómo comunicarme con mi paciente a través de señas. Vamos a asistir al paciente para encontrar e insertar cualquier auxiliar auditivo si lo tuviera a la mano o si el paciente dependiera de ese dispositivo. Ve al paciente a la cara mientras se comunica con él. Como les comenté, ellos van a tratar de leer mis labios. No exagere los movimientos de la boca. No le digan, hola, ¿cómo estás? Él va a saber leer poco a poco. Y por eso se piden palabras claras y un vocabulario adecuado, no exageremos. Colóquese aproximadamente de 46 centímetros enfrente del paciente. Nosotros tendemos a atender y hablarle a mi paciente y mientras lo revisamos vamos girando y el paciente no tiene una visualización de lo que le estoy diciendo. Entonces me voy a comunicar con el paciente, pero que me vea de frente y explicarle lo que se le va a realizar. Cuando hablemos con mi paciente vamos a tratar de tener un tono moderado. Aquí nos manejan 3 tipos de señas. Lo que es cuando señalan su cabeza es dolor en cabeza o que tiene algún problema en la parte cefálica. Mi paciente al momento de decir dolor en México va a hacer esta seña, dolor, o pedir ayuda, va a poner su mano, va a poner su puño y va a levantar, o simplemente esto es que necesita ayuda. Auxiliares auditivos. Los auxiliares auditivos aumentan la intensidad del sonido. Hay variedad de tipos de dispositivos retroauriculares de cuerpo convencional dentro del canal intraauditivo. El dispositivo debe ser ajustado perfectamente. Si se escucha un sonido sibilante, tal vez no esté lo suficientemente ajustado. Aquí hay variedad de 4 dispositivos, desde el que queda por fuera del oído o los que van internos. Cada vez suelen ser más discretos y del color de la piel.
El paciente va a manifestar que escucha. Si en caso de que encontremos un dispositivo, vamos a hablar claramente y preguntarle si escucha y si tiene pila o está funcional, porque a veces no le cambian la pila y ya no escucharon y entonces nos empiezan a hacer cara de qué me habla o qué me trata de decir. Parálisis cerebral. Son grupos de desórdenes caracterizados por movimiento corporal pobremente controlado, ya sea por alguna alteración al nacer, por alguna infección o alguna otra circunstancia. Los síntomas van de leve a grave. Consideremos observar acerca de la vía aérea instrucciones si esto fuera necesario. No asumamos una discapacidad intelectual. Consideraciones. Las extremidades a menudo están subdesarrolladas o son susceptibles a lesiones. La marcha inestable hace a los pacientes proclives a las caídas. Acolchona al paciente para asegurar su comodidad. No tratemos de estirar porque hay pacientes que siempre están, bueno, no siempre, pueden encontrarse contracturados y nosotros queremos jalar la extremidad para que el paciente esté cómodo, pero no lo hagamos porque es la posición en la que él se encuentra. Transporte la caminadora o silla de ruedas junto al paciente. Espina bífida. Defecto de nacimiento causado por un cierre incompleto de la columna vertebral. La columna vertebral está expuesta. Generalmente estos pacientes necesitan de cirugía. Condiciones asociadas. Puede ser una hidrocefalia, parálisis parcial o completo de las extremidades inferiores, pérdida del control intestinal y vesical, alergia extrema a productos de látex. Estos pacientes, a la mamá se le administra ácido fólico durante el embarazo para evitar este tipo de lesiones. Parálisis. Incapacidad para mover de manera voluntaria partes de nuestro cuerpo. Algunas causas pueden ser traumatismos cerebrovasculares, ya sea traumatismos o malformaciones congénitas. Puede haber sensación normal o tener más sensibilidad. El diafragma puede no funcionar correctamente, pueden ser de pacientes dependientes de un ventilador. La dificultad para deglutir puede requerir de succión. Equipo especializado, sondas urinarias, tubos de traqueostomía, bolsas de colostomía, sondas de alimentación. Preguntemos a los pacientes cuál es la mejor forma de moverlos antes de ser transportado. Comunicación con el paciente y con el cuidador o familiar del cual dependa este paciente. Pacientes bariátricos. Obesidad. En México es una de las enfermedades más graves, la obesidad. Son personas con cantidad excesiva de grasa corporal, sobrepeso del 30% o más con respecto a su peso ideal. La obesidad severa es 2 o 3 veces por encima del peso ideal. Un desequilibrio entre las calorías consumidas y las utilizadas. Se puede atribuir a una baja tasa metabólica o una predisposición genética. Aquí entraría también mucho el sedentarismo, asociados a problemas de salud. Interacción con pacientes con obesidad. Considera un recurso adicional. Son pacientes y actualmente en las casas ahora son muy pequeñas. Para poder extraer al paciente necesitamos de pedir ayuda, ya sea de otra corporación, para extraer al paciente de su domicilio. Trate al paciente con dignidad y con respeto. Pregúntele al paciente cuál es la mejor forma de moverlo. Si en ocasiones anteriores han necesitado el extraer al paciente de su domicilio y cómo se ha llevado a cabo esta maniobra. Evite tratar de levantar al paciente con una extremidad. Coordine y comunique todos los movimientos. Indíquele también qué se le va a hacer y cómo se va a inmovilizar o transportar en otro dispositivo, llámese camilla. Observe si hay puntos de pellizcamiento o presión por parte del equipo, trombosis venosa, recordando que los pacientes que son demasiado obesos empiezan a tener tipo de trombosis por la gran cantidad de grasa y los músculos empiezan a ser más grandes y la grasa y entonces la extremidad tiende a ser más grande de lo normal. Los pacientes de talla grande pueden tener dificultad respiratoria si se coloca en posición supina. Estos pacientes no toleran estar totalmente acostados. Tenemos que detenernos en una posición de 30 grados para que puedan respirar mejor.
plantear una ruta de salida, por dónde lo vamos a sacar, qué tan amplio es el espacio para extraer al paciente, tratando de siempre darle la mejor comodidad. Notifique tempranamente a las instalaciones receptoras cómo va el paciente, en qué condiciones va y así como la dimensión del paciente para que estén preparados. Tubos de traqueostomía. El estoma traqueal provee una vía entre la superficie del cuello y la tráquea. Se mantiene abierta por un tubo de traqueotomía de plástico. Pacientes que ya dependen de este dispositivo suelen cambiarlos por una traqueotomía de plata. Los tubos libran la nariz y la boca directamente en lo que es, en la tráquea se coloca este dispositivo y son pacientes que dependen de este para poder respirar. Los tubos susceptibles a la obstrucción por moco o cuerpos extraños. Mantener siempre libre, si se encuentran secreciones, vamos a aspirar y mantener siempre libre la traqueotomía, recordando que por ahí respira nuestro paciente. Ventiladores mecánicos. Se usa cuando los pacientes no pueden respirar y dependen de este equipo electromédico. Si el ventilador falla, no nos estresemos, vamos a lo básico. Vamos a retirar al paciente del ventilador y vamos a proveer un otro tipo de ventilación con una bolsa válvula mascarilla si la tuviéramos a la mano. Aplique un collar de traqueotomía siempre y cuando contemos con él. Los pacientes requieren ventilación asistida a lo largo del transporte. Monitores de apnea, utilizados para infantes que son prematuros, tienen reflujo gastroesofágico severo, tienen historia de muerte de cuna, experimentaron un evento que puso en riesgo la vida del paciente. Lo que nos va a ayudar este monitor es, como lo dice, monitorear al paciente. Vamos a colocar los pechos en el abdomen y cuando este equipo detecte una falla, va a emitir una alarma. Esto se usa de las 2 semanas de nacido hasta los 2 meses del nacimiento del bebé. Cuando, como les comenté, va a emitir una alarma si el infante presenta una bradicardia o una apnea. Lleve el monitor al hospital junto con el paciente en caso de que el pacientito sea trasladado de emergencia. Marcapasos cardíaco interno. Implantado bajo la piel para regular la frecuencia cardíaca. Puede incluir desfibrilador automático implantado. Nunca coloque las paletas del desfibrilador o los parches de marcapasos directamente sobre el dispositivo implantado. Reúne información acerca del marcapasos cardíaco mientras toma el historial clínico, recordando siempre indagar por qué fue colocado, cuándo fue colocado y para checar tiempos por qué está fallando. Dispositivos de asistencia ventricular izquierda. Realizan la función de uno o ambos ventrículos cardíacos. Por lo general, se emplean como recurso temporal antes del trasplante cardíaco. Puede ser difícil palpar un pulso. Provea medidas de respaldo y atención básica. Utilice al cuidador o a control médico como un recurso. Chaleco desfibrilador externo. Este chaleco construido con electrodos para monitoreo y cojinetes para desfibrilación, usado por el paciente debajo de su ropa, conectado a un monitor que emite señales de alerta y administración a una descarga. Cuando éste lo indique, es igual que el DEA. Vamos a seguir las indicaciones y no tocar a nuestro paciente. Si el paciente se encuentra en paro cardíaco, el chaleco deberá permanecer en su lugar mientras usted realiza el ARCP, siempre y cuando no esté haciendo la descarga. Catéter venoso central. Un catéter con una punta colocada en la vena cava inferior para proveer un acceso venoso. Este tipo de catéter se usa para alimentación parenteral, para tratamientos de quimios, tratamientos que se pueden llevar en casa. El paciente lleva su catéter teniendo los cuidados adecuados y regresar a estudios o tratamientos que esté llevando a cabo el paciente. Lo ubicamos o las ubicaciones más comunes son en la subclavia, en brazos, en el tórax. Un problema común puede ser que se obstruya el catéter, que presente hemorragia, que éste se infecte. Por eso se le dan al momento de colocarlo y si el paciente va a estar en
en domicilio, se le dan las recomendaciones adecuadas de cómo debe cuidarlo, cómo debe limpiarlo para evitar infecciones. Aquí se ve que el catéter como está insertado en la subclave, tiene un parche y hay que tener lo más higiénico esta área. Se tiene que lavar, se tiene que limpiar. Tubos de gastrostomía. Se colocan en el interior del estómago de los pacientes que no pueden ingerir fluidos, alimentos o medicamentos por la boca. Estos tubos se pueden desalojar para que el paciente haga su vida diaria. Para ello es necesario detener cualquier administración de fluido. Evalúa al paciente en busca de signos o síntomas de hemorragia gástrica. Si mi paciente llega a tener complicaciones con este tipo de tubo, siempre que tenga un sistema de succión lo vamos a utilizar. Si se encuentra obstruido vamos a transportar a nuestro paciente si presenta disnea y sobre el costado del lado derecho elevando su cabeza a 30 grados. Derivaciones. Para pacientes con condiciones neurológicas crónicas. Por ejemplo, en una hidrocefalia se drena el exceso de líquido cefalorraquídeo. Existen dos tipos de derivación. El ventrículo peritoneal, que va a drenar el exceso de líquido de los ventrículos cerebrales al peritoneo, y la derivación aurículo-ventricular lo hace hacia la aurícula derecha del corazón. La palpación de un depósito de fluido detrás del oído le alertará a usted de la presencia de una derivación. Una derivación bloqueada infectada puede causar cambios en el estado mental y paro respiratorio. La infección puede ocurrir en el transcurso de 2 meses tras la inserción. Algunos síntomas pueden ser dolor intenso, vómito en forma de proyectil, fiebre, alteración del estado mental, dificultad motora al caminar, visión borrosa, por mencionar algunas. Estimuladores del nervio vago. Tratamiento para convulsiones no controladas con medicamentos. Estimula el nervio vago para evitar la actividad convulsiva. Tratamiento alternativo para convulsiones. Siempre se localiza por debajo de la piel del paciente con un tamaño de $1 de plata. No se recomienda este tipo de tratamientos para menores de 12 años. Colostomías, ileostomías, urostomías. Colostomías o ileostomía es un procedimiento quirúrgico que crea una abertura entre el intestino grueso o delgado y la superficie del cuerpo. Nos ayuda a la eliminación de productos de desecho hacia la bolsa o funda. Consideremos siempre la deshidratación si el paciente se queja de diarrea o emesis. El sitio del estómago es susceptible a infecciones. Los signos de infección pueden ser temperatura, enrojecimiento del área, dolor, irritación. La urostomía es una apertura quirúrgica que conecta el sistema urinario con la superficie de la piel. La orina drena a través del estómago en la pared abdominal, recordando que tenemos que tener cuidado con este tipo de tratamientos para evitar infecciones por los desechos que se producen. Guías de evaluación de los pacientes. La interacción con el cuidador es una parte importante del proceso de evaluación del paciente. Como hemos venido viendo durante este tema, la comunicación con el cuidador es elemental porque es el que nos proporciona cómo tratar o cuidar a este tipo de pacientes. Son ellos los expertos en el cuidado de Determinen el estatus de los signos vitales basales del paciente antes de la evaluación y preguntemos qué es diferente hoy o por qué fue el llamado de emergencia para el tratamiento o para darle un tratamiento a este paciente. Cuidados domiciliarios. Representan un segmento de la población. Actualmente son modalidades que ya muchos pacientes que dependen de un cuidador o de un enfermero pueden contratarlos y dan el tratamiento en su casa. Tanto infantes como adultos mayores o algunos con enfermedades crónicas y discapacidad del desarrollo requieren de este tipo de cuidadores. Los servicios desde entrega de comidas, limpieza, lavandería, mantenimiento, terapia física y cuidado personal. El sistema de emergencia puede ser llamado a la residencia por un proveedor de cuidado domiciliario. Obtenga el estatus de salud basal y el historial por parte del proveedor de cuidado domiciliario y el porqué del llamado. Residencias para ancianos y enfermos terminales.
una enfermedad terminal puede recibir cuidados paliativos en residencias de ancianos o en casa o en el mismo hogar. Debe haber una orden de no reanimación. Puede haber órdenes médicas para el alcance del tratamiento. Cuidados para el confort, cuidados paliativos, medicamentos para el dolor. Los medicamentos para el dolor proporcionados durante los últimos días del paciente, recordando que son pacientes que ya no pueden estar en un hospital y se le recomienda al familiar llevarlos a su casa para continuar el tratamiento o darles el buen morir, como última voluntad del paciente. Sigue el protocolo local, los deseos del paciente, los documentos legales, manifestando siempre con el familiar que tenga todo en regla y para el certificado médico en caso de defunción. Muestre compasión, comprensión y sensibilidad para el trato de estos pacientes. Averigüe los deseos de la familia respecto al transporte. Pobreza y personas en situación de calle. En la actualidad son situaciones más cotidianas encontrar pacientes en calidad de pobreza o indigentes en la calle. Son incapaces de cubrir las necesidades básicas. Las estrategias de prevención de enfermedades están ausentes. Lleva una mayor posibilidad de enfermedad, recordando que son más propensos a infecciones, a cambios climáticos, no tienen una adecuada higiene personal. La población en situación de calle incluye pacientes con una enfermedad mental o traumatismo cerebral previo, víctimas de violencia doméstica, pacientes que tienen diversas adicciones o situaciones de familias con escasos recursos económicos. Vamos a abogar por todos los pacientes. Todas las instalaciones de cuidado de salud deben proporcionar evaluación y tratamiento sin distinción alguna, sin importar la posibilidad de pago del paciente. Todos tenemos derecho a la salud. Familiarícese con las fuentes de servicio social dentro de su comunidad para programas de prevención y tratamientos adecuados. Así es como concluimos este módulo. Para cualquier duda, estamos en la plataforma. Gracias.